Y por la forma como todos los últimos eventos se han ido desarrollando en el Medio Oriente, muy pronto, de acuerdo a la Biblia, va a surgir un hombre en el mundo con una gran inteligencia, astuto, carismático y diplomático, proclamando ser el que va a solucionar todo: el clima, la política, la religión, la economía y todos los problemas que el mundo enfrenta actualmente. Poseerá una enorme sabiduría sobrenatural que le capacitará para resolver todos los problemas que ofrecen soluciones inmediatas. Su popularidad se va a propagar y sus seguidores van a provenir de todas las clases sociales, de todas las edades, y la mayoría de los programas de la televisión se van a pelear para poder entrevistarlo. Los intelectuales y los científicos van a querer estar cerca de él para escuchar su sabiduría y propuestas de toda clase. Pero su profunda comprensión e irresistible presencia resultará en una interfase, tanto digital como metafísica, de miles de años de conocimiento, y además guiado por un espíritu completamente sabio e inteligencia, pero sobrenatural. Así como el Señor Jesucristo fue la semilla de la mujer, el anticristo será la semilla de la serpiente. Aun cuando si llegara al mundo va a ser como un hombre común y cualquiera, como tú y como yo, fue profetizado en la Biblia que la mayoría de la gente no lo va a reconocer como lo que realmente esconde su personalidad, porque será la encarnación viva de un principado satánico. El mismo Satanás le proveerá la autoridad y el poder y los milagros que él va a hacer en el mundo. Por un tiempo va a aparentar ser un pacificador de carácter distinguido, muy atractivo y carismático, pero muy pronto se va a manifestar su verdadero carácter diabólico. Quiero leer rápidamente 2 versículos en el libro de Daniel, capítulo 8, versículos 23 y 24, que nos habla de hace 2600 años la Biblia acerca de las características de este misterioso personaje que muy pronto, tal vez más rápido de lo que creemos, y creo sinceramente que ya nació el anticristo y ya está en el mundo, aunque todavía detrás de algún sistema político escondido, porque no se va a manifestar hasta que no se manifieste la maldad en toda su ola de degeneración moral que vendrá en el mundo. Y al fin del reinado de estos, dice Daniel 8:23, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y con su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, causará grandes ruinas y prosperará, hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Hace algún tiempo yo le pregunté a Dios: Señor, ¿cuándo es cuando el ser humano puede llegar al colmo? Cuando se derrame realmente la gota del vaso de agua. Porque siempre ha habido degeneración moral, Sodoma y Gomorra, el diluvio, guerras, golpes de estado, revoluciones, etcétera, etcétera. ¿Cuándo es entonces cuando Dios dice basta? Como lo hizo en los tiempos de Noé, que destruyó al mundo entero para repoblar la tierra por la enorme maldad y violencia que había en el mundo. Y entonces cuando comencé a investigar acerca de los programas y de la famosa Agenda 2030, que ha sido diseñada, es un programa de un grupo de psicópatas. Es una agenda, es un programa
que ha tratado un grupo élite en el mundo que quieren desarrollar un mundo por el cual ellos se pueden apropiar. Un mundo donde esclavizarán a toda persona y donde ellos pondrán los protocolos para poder realmente gobernarnos y decirnos qué comemos, qué hacemos, a dónde viajamos, qué debemos hacer, qué religión debemos de tener, etcétera, etcétera. Entonces, esto es increíble porque quiero aprovechar en esta mañana para mostrarles a ustedes que desde el 2020, cuando se inició la pandemia, escuchen con mucha atención, que la mayor parte de los seres humanos no pudieron discernir esta verdad. La pandemia fue el primer experimento satánico. Porque si no vemos que el mundo espiritual opera en lo que está sucediendo en el mundo político, religioso, filosófico, no vamos a entender lo que está pasando en el mundo. Entonces tenemos que venir a la Biblia para que nos abra el entendimiento y nos muestre que no son coincidencias todos los eventos que poco a poco se irán desarrollando sucesivamente conforme a las profecías bíblicas de los últimos tiempos. Pero la pandemia fue el primer experimento donde se determinó, se confirmó, se corroboró qué fácil somos de ser engañados. Y así como la pandemia fue el método que usaron, es el mismo método. Escuchemos esto, el método que usaron en la pandemia es el mismo método, como lo vamos a comprobar a continuación, que usará el próximo gobierno mundial. No es coincidencia que este libro que se llama la Biblia haya sido formado en más de 1500 años. Es un compendio de 66 libros escritos por más de 40 hombres que casi ninguno de entre ellos se conocía. Pero al mismo tiempo es un libro que cuando lo abrimos entramos a un mundo hiperdimensional donde encontramos que el pasado, el presente y el futuro no existen en la mente de Dios. Y que para poder profundizar en esta situación en la que nos encontramos, tenemos que comprender que la vida es cortísima. Es como un parpadeo de ojos. Es como el vapor, dice Santiago 4, que aparece y desaparece de repente. Nuestra vida es tan corta a la luz de la eternidad que vamos a seguir viviendo, que para poder entender esta vida y mantenernos en nuestras convicciones, damas y caballeros, santos de Dios, es el tiempo de mantenernos con convicciones que están desapareciendo por la mayor parte de los seres humanos. Estamos en una época donde todos se están vendiendo. Profesionistas, deportistas, actores, artistas, dentro del mundo religioso, todos están siguiendo a donde va la mayoría. Donde está el pastel, quieren también la rebanada de pastel. Ya no existen las convicciones personales, ni morales, ni éticas de conducta. Es un mundo completamente arrevesado. Este próximo dictador mundial se va a convertir en el dictador de un gobierno global, de una religión universal, un socialismo global y un nuevo orden económico mundial. Todos los que rehúsen aceptar la marca que va a usar económicamente, vamos a ver que esa marca es muy parecida a la vacuna, aunque no fue la vacuna. Todos los que se nieguen, podríamos decir, a vacunarse con la nueva marca, serán encarcelados, serán destruidos, hasta que él mismo, exaltándose como un Dios, obligue al mundo a adorarlo como un Dios. Controlará al mundo económicamente mediante una marca, dice el libro de Apocalipsis capítulo 13,
y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, porque es número de hombre, y su número es el 666, el 666. La Biblia pues nos revela claramente que todas las personas que rehúsen marcarse van a enfrentarse con la decapitación. Esto es muy interesante porque en Apocalipsis 24 se menciona que el anticristo va a usar como método no el fusilamiento, ni la cámara de gases, ni la silla eléctrica. Va a usar la decapitación, y la única religión que la usa se llama el Islam. Acabo de terminar una serie que se llama El Califato Islámico, lo pueden conseguir en YouTube, donde explicamos desde la A hasta la Z la forma como el Biblia nos revela que el anticristo procederá del Islam, como lo vamos a ver más adelante. Muy bien, abordemos el tema que iniciamos desde el principio de las vacunas. Durante el tiempo en que las vacunas fueron obligatorias en casi todo el mundo, mucha gente se preguntaba si estas vacunas eran o contenían la marca de la bestia. Y la respuesta es muy simple. La vacuna para el COVID nunca fue la marca para la bestia, pero sí el hecho que la hayan hecho obligatoria ha sido un paso gigantesco hacia la dirección del próximo gobierno mundial. Veamos a continuación por qué sería imposible que estas vacunas contra el COVID pudieran contener la marca de la bestia. Pero más adelante vamos a poder ver algunas de las maneras en que la obligación que hubo de vacunarse, porque fue impuesta, tú ibas con un doctor y le decías, ¿qué te está poniendo? Y te decía, no chepo. Oiga, ¿y qué? Es que de acuerdo a la ley de Nuremberg en 1947-48, después de la Segunda Guerra Mundial, se instituyó y se declaró que jamás ningún ser humano podría aceptar tomarse una medicina, una vacuna, una inyección sin su conocimiento pleno. Y el que quiere decir no me quiero vacunar, no quiero, que lo respete, y si quiere morir, pues que se muera. Pero cada quien tenía que respetar los derechos y las garantías individuales de las personas. El 2020, 21 y 22 es la primera vez en la historia, desde la Segunda Guerra Mundial, que se impone algo sin que haya nadie de responsabilidad para responder por lo que te estaban poniendo. Ninguna farmacia farmacéutica podrías culpar si te enfermabas o te morías. Ningún gobierno tampoco se hizo responsable, ninguno en el mundo entero. Ningún hospital, ninguna clínica y ningún médico. Yo me acuerdo muy bien cuando mi médico de cabecera, que gracias a Dios le dije que ya no quería volver a verlo, me invitó a su oficina. Yo estuve convencido desde el principio, porque verdad las vacunas son buenas, pero esta no era una vacuna. Esto era un experimento genético que nos estaban usando como usan a las ratas y como a conejillos de India, que ya salió todo ahorita completamente a la luz. Pero yo le dije a mi médico, oye, ¿qué es lo que me quieres poner? ¿Tú sabes el origen y la composición química de estas vacunas? ¿Ya te diste cuenta que ya descubrieron que tiene grafeno? Porque hay personas que les pones una cuchara aquí y se les queda pegado al brazo. Oye, ¿qué vacuna tiene esto, por el amor de Dios? ¿Qué le meten o qué acero o qué hierro le meten a la vacuna para que se te peguen los metales aquí en los brazos? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? ¿Cómo es que la fábrica Moderna la hicieron en 8 meses?
Cuando una vacuna tarda 3, 4 años, por el amor de Dios, en poder ser aprobada y después experimentada 1 o 2 años, y después ya la Agencia Federal de las Drogas en Estados Unidos, la FDA, la autoriza, y lo autorizaron en 2 meses. Como decimos en México, aquí hay gato escondido. Aquí se necesita un poco de lógica elemental para poder discernir que algo está mal. Le dije, ¿por qué haces esto? Me dice, es que, ¿cómo es posible? Tú hiciste un juramento como médico, que es el juramento hipocrático. Y tú tienes la responsabilidad, si me vas a poner una vacuna, decirme qué es. Y si yo me enfermo o si yo me muero, ¿a quién hago responsable? ¿A ti? Me dice, yo no soy responsable. Al hospital donde tú trabajas, tampoco es responsable. El gobierno, tampoco es responsable. Las farmacéuticas tampoco fueron responsables. ¡Qué increíble engaño en que cayó la humanidad! Veamos nosotros entonces, ¿verdad?, que la manera legal y psicológica que usaron, el método que usaron, pavimentó el camino para la futura marca del anticristo. Veamos que para que haya una marca se necesita a la bestia. No pueden las vacunas ser la marca del anticristo, ni tampoco los chips actuales modernos, porque primero tiene que aparecer el anticristo para que haya una marca. Por favor, esto es lógico. Entonces, hasta que no aparezca el anticristo, no puede aparecer la marca del anticristo. Entonces, no especulemos con actualmente de que si te ponen esto o aquello, o que hay están poniéndoles a todos políticos también un chip que los guardan para que si los secuestran, a los perros ya está demostrado que les ponen el chip para que tu perro no se pierda o se lo roben, lo pueden localizar. Entonces, todo esto no es la marca del anticristo. Tenemos que entender claramente qué es la futura marca del anticristo, y ese propósito de orientarlos con esta conferencia. El anticristo no ha surgido todavía al poder, pues hasta este momento está siendo restringido por el poder de la presencia de la iglesia cristiana en el mundo. Dice el apóstol Pablo en su segunda carta a los Tesalónicas, en el capítulo 2, porque hay algo que está deteniendo ahorita, una fuerza invisible que está deteniendo que la maldad, como un muro, ¿verdad?, rompa y se venga como un tsunami de maldad, de crímenes, de violencia, de gente loca, endemoniada, divorcios, drogadicción, como va a ser, como jamás ha existido en los tiempos que la Biblia le llama la gran tribulación. Pero hay una fuerza espiritual ahorita que eres tú y que soy yo, si tú tienes al Espíritu Santo. Y en tu casa actualmente no se ha desbocado por la maldad, y en tu casa, si eres cristiano, no han entrado los demonios a atormentar a tus hijos porque no lees pornografía, porque lees la Biblia con tu esposa, porque tienes convicciones, porque en tu trabajo estás hablando de la persona de Jesús. Y cuando damos testimonio de eso, el poder del Espíritu Santo nos hace que podamos ser protegidos por el poder de Dios. Cuando tú pierdes tus convicciones llamándote cristiano y sigues con la corriente del mundo, porque ahí va todo el mundo, en ese momento se pierde la influencia que tú podrías tener, comenzando en tu propio matrimonio, con tus hijos, con tus trabajadores y en tu iglesia. El anticristo no podrá ser revelado hasta que la iglesia sea sacada del mundo, porque es a través de lo cual el Espíritu Santo opera. Por supuesto que el Espíritu Santo va a continuar en el mundo una vez que la iglesia salga, ¿verdad? Pero sobrevendrá una ola de maldad jamás vista antes en el mundo. Jesús dijo en Mateo 5, 13 y 14, ustedes son la sal del mundo. La única forma de impedir la corrupción
como está adelantándose actualmente en el mundo, es mientras nosotros mantengamos y le digamos al gobierno, esto no es correcto, esto está contra nuestra conciencia, no es posible que 2 hombres adopten a un niño, que 2 mujeres adopten a un niño, no es posible que se autorice en California que un niño de 12 años pueda ser operado quirúrgicamente para cambiarle el sexo y que los papás no puedan intervenir. No es posible. Tenemos que hacer algo. No es posible que la ONU este año a finales va a legislar la pedofilia, la pederastia. Imaginemos, esto es lo que la Biblia dice cuando lleguemos al colmo. Y cuando la humanidad ha llegado al colmo, es cuando a los niños los gobiernos institucionalizan y decretan que pueden violarlos sin que nadie pueda ir al Ministerio Público, levantar un acta, ni quejarse por ello. Porque si a un hombre le gusta un hombre, a una mujer, o quieren 2 mujeres o 3 mujeres, y a un hombre le gusta un niño, hay que darles el derecho de poder darle satisfacción a sus deseos, a sus facultades cognitivas completamente equivocadas y psicopáticas para tener relaciones con una criatura menor de 12 años de edad. Más maldad no puede haber. Más maldad no puede haber. Nunca en la historia se había visto jamás que se legislara ya poder tener relaciones sexuales con los menores de edad. De acuerdo a la Biblia, todos los que reciban esta marca del anticristo no podrán arrepentirse. El momento en que tú seas marcado, tú que escuchas esta conferencia, y cuando desaparezcan millones de personas del mundo, en lo que él le llama el rapto de la iglesia, las personas que se queden en el mundo y sean marcadas, no podrán ya arrepentirse, ni tampoco podrán ser perdonadas. Veamos lo que dice la Biblia, Apocalipsis 14, versículo del 9 al 11. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Van a existir varias razones por las cuales la gente en este tiempo tan terrible que se llama la tribulación no van a poder arrepentirse. Número 1, la Biblia dice que Dios nos habla 1, 2 o 3 veces. Y cuando el ser humano le dice a Dios: mira, ya fui a la iglesia y sigo viviendo igual, ya fui a los estudios bíblicos, ya fui, mi esposa me habla de Cristo, mis hijos me hablan de, etcétera. Cuando tú rechazas la verdad 2 o 3 veces, ya no hay una cuarta vez. Este es el más trágico de los juicios de Dios. En ese momento Dios ve que Pancho ya dijo no, porque solo Dios sabe quién realmente no va a creer, aunque haya milagros, como los milagros vieron el rey Herodes, Pilatos y el faraón y todos. Mentira que por ver un milagro te vas a convertir. Te conviertes cuando oyes el mensaje del evangelio de la gracia de Dios en Jesucristo. Entonces, cuando tú ya rechazas eso, Dios te dice: entonces ahora yo te voy a empujar, escucha esto, te voy a empujar, Carlitos, para que desciendas más rápido al hoyo que tú mismo estás cavando. No quieres recibirme porque quieres dinero, por tus amigos, porque no quieres ir psicológicamente con la mayoría, ¿verdad? Porque no quieres sentirte aislado del mundo, porque quieres riquezas, porque quieres esto. Muy bien, no hay problema. Te voy a empujar
para que llegues al puesto político, para que obtengas lo que tengas y para que te vuelvas multimillonario. Y cuando tengas aquello que crees que era más grande que yo, se convertirá en maldición para tu vida. Dice Eclesiastés, Salomón, capítulo 6, versículo 1 y 2, hace 3000 años, el rey Salomón, el hombre más sabio que ha existido en la Biblia. Hay un mal que he visto debajo del cielo, que hay personas a quienes Dios les da dinero, fama, poder, popularidad, carisma, etcétera, etcétera, y tienen todo lo que cualquiera pudiera desear: una buena casa, buenos coches, etcétera, etcétera. Pero dice Salomón, pero Dios no les da la facultad que disfruten lo que tienen. ¡Qué grande diferencia hay! No, y a mí, mi vecino tiene un Mercedes, ¿verdad? Y una casa, y mire ese artista, y los vemos, y que la gente los quiere imitar, pero no nos damos cuenta que la mayor parte de ellos le han vendido sus almas al diablo. Y vendrá tarde o temprano Satanás, como vino con Michael Jackson, como vino con Elvis Presley, como vino con tantos que podíamos mencionar, políticos, deportistas, etcétera, etcétera, actores, que les viene a cobrar la factura. Y después llega un momento como Michael Jackson, el héroe del pop juvenil, que no sabía que era hombre o mujer. Ese pobre muchacho negrito se pintó de blanco, quién sabe qué tomó, y ya no sabía que era hombre ni mujer, y vivía la desgracia más grande de su vida, violando a niños menores de 12 años en su rancho. Más de 36 violaciones hizo Michael Jackson, al que los jóvenes admiran como el héroe del pop, y al que los medios de comunicación los lanzan en los medios masivos para que se conviertan en los héroes que todos quieren seguir, sin saber lo que hay detrás de esas personas. Es el mundo escondido de la mentira. Entonces, cuando venga el anticristo, todas estas personas ya habían rechazado anteriormente el evangelio. Ya le habían dicho a Dios: yo no voy a creer. Y por eso, cuando sean marcados, lo van a hacer voluntariamente. No va a haber nadie quien se los impida, y también por la influencia demoníaca que ellos van a tener. Ahora, muy bien, contestemos otra pregunta. ¿Qué incluirá recibir la marca de la bestia? Recibir la marca de la bestia incluye que te vas a volver adorador de Satanás y de los ángeles caídos y de los demonios. Ahorita me puedes decir: oye, pero si yo no conozco a Satanás ni a los ángeles caídos. Es que la Biblia dice en el primer mandamiento: adorarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Y el momento en que tú pones, escúchame, algo o alguien en lugar de que la prioridad en tu vida sea Jesucristo y su palabra, y seguir sus mandamientos y seguir su camino, en ese momento sustituyes, estás cambiando la verdad por la mentira. Y puede ser un deporte, puede ser tu trabajo, puede ser una mujer, puede ser tu novia, puede ser tu novio, cualquier cosa que sustituya y que nos aparte de que Dios ya no es nuestra prioridad, se convierte en un ídolo. Un ídolo no solamente es un mono, ¿verdad? Un objeto de yeso, de cemento, de piedra. Eso era en el Antiguo Testamento, pero la Biblia nos dice que estaban demonios detrás de esos ídolos, de Moloch y de Astoret y de Astarte, para atraer a la gente a hincarse delante de Moloch, hincarse en las pirámides de Teotihuacán, a adorar el sol, a adorar la luna, sin saber los seres humanos que están adorando a Satanás, que acabaron en eso. Es más fácil que caigas en el engaño, y es más fácil creer en cualquier otra cosa que en Jesucristo. ¡Qué increíble! Cuando Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad
y la vida. Entonces, esto va a incluir la adoración del anticristo, dice Apocalipsis 13, versículos 3 y 4. Y vi una cabeza como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? El mundo entero viene a postrarse muy pronto, a rendirse a Satanás, el príncipe de la potestad de las tinieblas, el príncipe de la potestad del aire. Y Jesucristo lo dijo, 1 Juan 5:19, el mundo entero está bajo el maligno. Veamos otras diferencias también de las vacunas. Las vacunas eran inyectadas en los brazos. Alguien me decía: oiga, ¿no será la marca del anticristo? Y les dije: ¿no has leído Apocalipsis 13, cabezón? ¿Qué dice? ¿Que la vacuna será en dónde? ¿Aquí o en la mano derecha? La marca. Y la vacuna fue aquí. Despreocúpate. Esa no es la marca, porque bíblicamente va a ser aquí o en el entrecejo. Ya vamos a ver más adelante, será un chip o un tatuaje, no sabemos, pero será algo que podrá ser leído, o en la mano derecha. Podrá ser también aquí entre los pellejitos, entre los dedos, pero va a ser o aquí o en la mano derecha. Así que no fueron las vacunas para que puedas dormir hoy tranquilo, si es que aceptaste este método, ¿verdad? Ahora, veamos también nosotros que finalmente una de las cosas más engañosas de las vacunas fue su inefectividad a través del tiempo, porque en algunas cuantas semanas te decían la segunda dosis, la tercera dosis, la cuarta dosis. La marca de la bestia será una vez para siempre. Así que ya el hecho que se haya repetido una vacuna confirma también que las vacunas no eran la marca del anticristo. Veamos algunas de las lecciones más importantes del mandato obligatorio de las vacunas y comparémoslo con la Biblia, con el mundo que estamos viviendo. Y hemos podido comprender por qué las vacunas no fueron la marca de la bestia. Sin embargo, la forma como obligaron a ponérselas a todo el mundo nos suena muy familiar a los que hemos estudiado la Biblia y sus profecías. Los métodos, subrayo, métodos que emplearon son un reflejo con los métodos que usará el anticristo y el falso profeta contra la humanidad para poder forzar la marca de la bestia. Veamos en primer lugar el empoderamiento que hubo de los gobiernos. La mayoría de los gobiernos, recuerda, la mayoría de los gobiernos en el mundo entero comenzaron principalmente con la ruina económica. Pues comenzaron a despedir a los empleados que rehusaban vacunarse. Influenciaron a los empresarios y dueños de negocios que lo hicieran de la misma manera. También lo hicieron con todos aquellos empleados que no querían hacerse la prueba cada semana. Además, los empleados tenían que pagar además estas pruebas, de por sí bastante caras, con sus bajos sueldos que percibían. De la misma manera, los gobiernos de las ciudades también forzaron a la policía, a los bomberos, a los soldados y empleados a vacunarse bajo castigos económicos. Un gran número de médicos con integridad profesional perdieron sus trabajos por rehusarse ser vacunados ni tampoco aplicar las vacunas. Otros trabajadores de hospitales se arriesgaron a trabajar sin vacunarse, pero perdieron su trabajo después. No cabe duda que los gobiernos instituyeron abiertamente reglas anticonstitucionales y de manera exitosa obligaron a los medios de comunicación manejados por
los medios grandes o la élite que se encuentra, George Soros, Bill Gates, David Rockefeller, Mark Zuckerberg, la OMS, la ONU, etcétera, etcétera, agencias no gubernamentales para dictar los protocolos a las naciones, a las casi 200 naciones, y de una forma misteriosa el protocolo lo aceptaron todas las naciones. O sea, el presidente de México, el presidente de Italia, el presidente de España le decían: hoy vamos a vacunarnos, hoy vamos a ponernos. No, venía la orden. ¿De quién venía la orden? ¿Por qué tuvieron que someterse todos los gobiernos a estos protocolos? Porque de otra manera iban a comenzar a tener la presión de la Organización Mundial de la Salud, dirigida por un hombre que se llama Petros, de izquierda, rojillo completamente, ¿verdad?, anticristiano, antibíblico, antifamilia, antimatrimonio. Y vemos ya detrás de todo esto, que no es una coincidencia, fue planeado precisamente para llevar a la humanidad a donde nos llevaron, y vamos a ver los resultados también. Usaron la presión social, las amenazas de limitar carreras profesionales, restricciones para viajar, amenazas de suspender a maestros de escuelas de todo tipo si no se sometían a vacunarse. Yo recuerdo, lo conté alguna vez ya, que mi esposa y yo viajamos muy seguido en una aerolínea. Me reservo su nombre porque si no me van a volver a cesar. Y estábamos en el avión, era en 2021 y habían pasado un año. Ya era la obligación de taparte la boca y no respirar y restringirte la oxigenación para que todos los estreptococos y todas las cochinadas se te fueran otra vez a los pulmones. Todo estaba planeado para debilitar nuestro sistema inmune de una forma criminal. Entonces estábamos ahí mi esposa y yo, y oí la voz en el avión: les recordamos a todos que van a servirse los alimentos y las bebidas. Puedes quitarte la máscara mientras tomas los cacahuates y las bebidas. Pero no dijeron: porque cuando te quites la máscara, los virus ya no van a estar ahí. Yo dije a mi esposa: es una locura, es un chiste esto. Pues yo me quité la de esa y le dije: tráigame 3 bolsas de cacahuates, le dije a la azafata, y me trae usted 3 jugos de tomate. Y llevaba la azafata una vez, 2 veces, y me vio que la tenía abajo. Y yo, me dice: por favor, señor, ya. Le digo: pues, estoy comiendo mis cacahuates. Ya no me hizo caso. Regresó la 3ª vez y ya no me dijo nada. Me reportó con la aerolínea. Me suspendieron de viajar 3 meses. Aterrizamos a donde íbamos a aterrizar. Fuimos a comprar boletos para el próximo viaje. Usted está cesado de esta aerolínea. ¿Pero por qué? Usted mande a la compañía de aviación, pero usted no puede subirse al avión por rebelión y por... Escuchen esto, me acusaron de terrorismo doméstico. A ese grado llegaron las situaciones. Es solamente un botón de muestra. Cuando una vacuna u otro medicamento es forzado en cualquier persona, se convierte en una violación suprema al Código de Nuremberg, que arrebata las libertades individuales que tenemos cada ser humano para escoger qué hacer con respecto a la salud. Es lógico que si existe un riesgo de cualquier medicina, pues tiene que haber la libertad para escoger. Y la mayoría de los gobiernos sobrepasaron, violaron, pasaron encima de estas libertades individuales porque nunca nos contemplaron como seres humanos. Fue el tiempo en que éramos verdaderamente ratas de laboratorio, sin que nos diéramos cuenta. Estos gobiernos nos recuerdan a los faraones y a los césares romanos, al nazismo, que llegan a un totalitarismo completo, donde los ciudadanos estamos cada vez más a expensas de lo que nos digan. Ahora, ¿cómo es posible que si causaban daño, nadie se hacía responsable de ellos? Ni los gobiernos, ni los médicos, ni los hospitales.
¿Cómo es posible que la farmacéutica Moderna haya fabricado una vacuna en menos de 8 meses? Esto fue un chiste. Por supuesto que la Organización Mundial de la Salud propagó anuncios por medio de la comunicación masivos que el gobierno, a través de la FDA, la Administración Federal de Drogas de Estados Unidos, había autorizado quién era el presidente Joe Biden, lo cual motivó a la confianza a la gente a vacunarse. O sea, la autorización sin que nadie se hiciera responsables de los efectos. Aun cuando compras medicinas, tú compras cualquier medicina y dice contraindicaciones, puede producirte mareos, vómitos, alergias, ¿verdad? Sueño, etcétera, etcétera. Para que estés enterado, es una ley que te hagan saber qué contraindicaciones puede haber. Aquí con la vacuna, nada. Oiga, y el médico, ¿qué me puede pasar? No, chepo. No hay un documento de la Organización Mundial de la Salud que diga, por el amor de Dios, que eso que contiene, hasta que los médicos alemanes, virólogos, infectiólogos, comenzaron a investigar el microscopio. La doctora Brandolina de Chino, de allá de Argentina, el doctor ganó el premio Nobel de Francia, que en Francia, antes de que lo envenenaran, dijo, es que estas vacunas son en contra de la salud, etcétera, etcétera. Esto comenzó a levantar las sospechas en el mundo para que otros lo siguieran investigando cuál era realmente lo que estaba sucediendo. Pero no solamente eso también, sino que también obligaron a taparnos la boca a los niños con máscaras, que para que no se contaminaran, niños menores de 3 años. La misma ciencia, fíjense ustedes, nos enseña, médicos que nos escuchan, que los niños menores de edad tienen el cerebro sin desarrollar, sus neuronas están en desarrollo. Y lo más importante para una criatura pequeña es respirar el oxígeno, que es lo que necesitan a esa edad. Porque cuando se les priva de oxígeno, menores de edad comienzan a tener problemas neurológicos gravísimos, que pueden realmente hasta llegar a la locura cuando son jóvenes. Sin embargo, privar a los niños de oxígeno a esa edad fue un acto de lo más despiadado y criminal que la humanidad ha podido hacer. Esto no quiere decir que no sean vacunados los niños. Por favor, entiéndame, las vacunas no son malas para los niños, pero esta no era una vacuna. Cuando me preguntaron en un programa de televisión, oiga, ¿por qué está usted contra las vacunas, etcétera, etcétera? Por eso me suspendieron de Instagram, me suspendieron de Facebook, me suspendieron YouTube, me suspendieron de todo. Si Twitter no lo compra los MUS, Twitter hubiera sido también algo que me hubieran atacado. ¿Por qué está usted en contra de las vacunas? Yo no estoy en contra de las vacunas, estoy en contra de este fraude que no es vacuna, es un experimento genético para manipular a la humanidad. Entonces, entendamos bien lo que estamos hablando y lo que estamos diciendo. Ahora, podemos recordar que los gobiernos hicieron durante el COVID. ¿Tenemos realmente libertad de religión? Cerraron iglesias, limitaron el número de participantes en los velorios, en los asilos para ancianos, a los niños los separaron, tan chiquitos que necesitan ser sociables unos con otros. En las escuelas les ponían cubículos, aquí tú, 5 pasos, la distancia no era distancia saludable, era antisaludable. Decimos que tenemos que mantener la distancia social. Hoy venimos en un avión 350 personas y a la salida les digamos que mantengan la distancia social. ¿Es un chiste eso? O sea, se están burlando. En un avión con 350 personas mantener la distancia social al bajarnos del avión. Vemos todas estas cosas, o al llegar a un restaurante. Por favor, tengo esa mesa reservada. Por favor, póngase la máscara. Y ahí voy con la máscara. Y al llegar a la mesa, ya se puede quitar la máscara. Aquí ya no hay virus. Y los pobres meseros alrededor, ¿verdad? Sufriendo y sudando con esas máscaras, sin darse cuenta todo el circo que estaba
desarrollado, y nosotros como conejillos de indias, nadie pensaba, nadie usaba el sentido común, la lógica más elemental para investigar y darnos cuenta que nos encontrábamos en un experimento que prepararía el camino al anticristo. En penúltimo lugar, ¿qué significa el 666? La Biblia dice que la marca será un número, y es un número de hombre. Dios escoge el lenguaje hebreo y el lenguaje griego únicamente de todos los dialectos y lenguajes que hay en el mundo, porque son los dos únicos lenguajes, el hebreo y el griego, todo el Antiguo Testamento en hebreo, el Nuevo Testamento en griego, en que cada letra tiene un valor numérico, se llama gematría. Entonces, por ejemplo, en el idioma griego, la B, ¿qué significa? 5, la X, 10, 2X, 20, X, una B y 2X, 20, 30 o 40. Entonces, cada letra se le va dando una asignación numérica a través de la gematría. El número 6 en la Biblia está relacionado con el ser humano, porque fuimos creados en el sexto día. El 7 es el número de la perfección, del bienestar, y el 8 es el número de la eternidad, que le pertenece únicamente a Jesucristo, porque vamos a pasar del 7 al 8 a reinar con Él eternamente. Entonces, el 6 significa la humanidad. El 666 es el ser humano llevado a la deidad, a la Trinidad, porque Dios es trino, Padre, Espíritu y Jesucristo, o Padre y Jesucristo y Espíritu Santo. Entonces, el 666 es una imitación satánica de llevar al hombre a convertirlo en un Dios, o hacernos creer que somos dioses. Ahora lo entendemos perfectamente bien. Vean con qué rapidez nos acercamos a la historia final. El Foro Económico Mundial, búscalo en Google, en Internet, Foro Económico Mundial, era dirigido por Klaus Schwab, un alemán. Ya renunció y tiene a un asistente llamado Noah Harari, que es judío, por cierto. El presidente de este Foro Económico Mundial, que se une en Davos, Suiza, cada año, van presidentes, van médicos, todos son, como decía mi abuelo, lobos de la misma loma. Se juntan todos a programar lo que ya hicieron ahorita, la Agenda 2030 también, y ahí en Davos planean lo que el próximo año vamos a comer, qué va a pasar, a qué naciones tienen que ayudar, a qué naciones hay que meterles más presión. Ahorita hay una presión impresionante contra El Salvador y contra Argentina, que se oponen a la agenda global. Gracias a Dios en Panamá ya también hay otro presidente de derecha. Israel ni se diga, lo odian completamente 22 millones de naciones árabes. Y hay una agenda contra todo político, contra toda nación, contra todo movimiento que se oponga a la Agenda 2030. Y comenzaron con la censura, como repito, con el Internet, que no podía. Yo ves que había algoritmos que el momento que yo decía vacuna, inmediatamente me suspendían ese mensaje, me lo quitaban de Internet. Entonces, esto nos habla claramente de que el ser humano será alejado de la gloria de Dios. Y Klaus Schwab declaró hace un año, escuchen esto, Klaus Schwab, el presidente de la Agenda Mundial, del Foro Económico Mundial, dijo lo siguiente: nosotros somos producto de la evolución. Somos amibas que hemos evolucionado y tenemos que entender que si somos realmente seres evolucionados, pues tenemos ahora la tecnología, digo Klaus Schwab, y junto con Noah Harari, y la genética para llevar al ser humano y convertirnos en una
super raza. Oye, Klaus, ¿ya se te olvidó lo que dijo Hitler? Que también él anhelaba las mismas marihuanadas que tú estás diciendo ahorita, las mismas tonterías que te acaban de ocurrir. Ya casi 40, 50 años que tú, Klausito, Adolfo Hitler pensó lo mismo. ¿Será coincidencia? Vamos a crear una superraza, la raza aria, la raza blanca con ojos azules, güeros nada más. Y el que no esté de acuerdo, vamos a matarlos a todos. Y ahí por eso juntó a más de 6 millones de judíos a los hornos crematorios. Entonces, la eugenesia es el método que tratan de hacer para cambiar los genes del ser humano, y ya regresamos en el siglo XXI al grado que médicos, genetistas, comentaristas de televisión, políticos te dicen: una mujer no es mujer, un niño no es un niño. Y si este niño en el 6º año de primaria dice a sus amiguitos que se siente niña, que lo respeten, porque entonces es niña, está en un cuerpo equivocado. Venga aquí, por favor, cabeza de no sé qué llamarle. ¿Qué dice? Cerremos la Biblia. ¿Qué dice la biología y qué dice la genética? ¿Qué es una mujer? Porque se está debatiendo qué es una mujer. Imagínense al grado que hemos llegado. ¿Qué es una mujer? Me preguntan, una mujer simplemente es una persona, un ser humano que tiene los genes, los cromosomas y doble X, o sea, 2X. Esa es una mujer. ¿Y quiénes son los hombres? Aquellos que tienen una Y y una X. Si tú tienes el cromosoma en tu sangre XY, eres macho camacho. Y si algo te dice que no eres eso que tu biología y tu genética te dice, tu problema es mental, papacito. No es un problema físico, es un problema mental. ¿Quién crees que te convenció de hacerte creer que no eres lo que Dios te creó? Satanás. Los demonios que te quieren destruir. Y se acaba de corroborar por la Agencia de Psiquiatría de Estados Unidos que el 65% de los transgénero se suicidan. El 65% de las personas que se han operado tratando de cambiar su género se suicidan. Porque una vez que el metabolismo entra a actuar, y aquí tú estás en guerra contra tu metabolismo, contra tu naturaleza, contra tu propia biología, y tu mente me dice, no soy esto, y tu metabolismo y tu biología te dice, no, si eres esto, viene una lucha en la que las personas pierden completamente la brújula, se desesperan y se matan, porque ya llega un momento en que no saben lo que son. ¿Qué fue lo que le pasó a Michael Jackson? Nada más que él no se suicidó. Este es el punto al que el mundo ha llegado. Entonces, esta es la razón por la cual el 666 es la mentira del huerto del Edén. Desde el principio de la Biblia, Dios le dice a Eva, no creas lo que Dios te dice, serán dioses. Y toda la historia humana ha sido esa mentira. Hemos vivido el engaño de la historia. Los emperadores, Alejandro el Magno, Aníbal, Napoleón Bonaparte, Saddam Hussein, Muammar Gaddafi y todos los que te puedo yo nombrar, presidentes, gobernantes, dictadores, ¿por qué han caído? ¿Por qué han acabado locos? ¿Por qué no han podido disfrutar lo que tienen? Porque se han creído dioses. Y nos encontramos en ese mundo que se creen dioses. No esperemos que ningún hombre, ni Donald Trump, ni nadie cambie nada. Solo hasta que venga Jesucristo cambiará las circunstancias del mundo. Mientras tanto, la Biblia dice, el mundo irá de mal en peor. Y esta marca será invisible. No sabemos si puede ser un chip o puede ser un tatuaje implantado. Pero tiene que ser algo visible. Porque no puedes comprar, hacer negocios, vender tu carro sin que tú tengas algo plantado aquí y algo plantado aquí.
y en la biometría ya se usa eso. Ahorita mi esposo y yo, cada vez que llegamos o vamos a la ciudad de Dallas, llego a la ciudad de Dallas, ya no necesito pasaporte. Ya no se necesita pasaporte. ¿Por qué? Porque pasa por un proceso que se llama Global Entry, entrada global, que se les da a las personas de confianza que nos dieron a mi esposa y a mí hace varios años. O sea, pasajeros de confianza que viajan seguido y que ya están demostrados, ¿verdad?, por la ley, por el FBI, que son personas de confianza, que no somos terroristas. Entonces yo llego ahí a Global Entry y hay una pantalla. Nada más hago así la cara y ¡pum!, me dice, pásale. Y voy pasando y está el agente de inmigración y no me dice, Armando, sí, Marta, pásele. No necesitamos poner el pasaporte, no necesitamos poner nada, solamente la retina. Y así pasa la gente y así están los sistemas de tecnología aumentando. ¿Cómo es posible, damas y caballeros, que hace 2000 años, este libro, hace 2000 años, que escribió el Apocalipsis, el apóstol Juan, que fue el último apóstol de Jesucristo, haya podido determinar, profetizar, que el mundo acabaría exactamente como estamos nosotros viviéndolo y siendo testigos de lo que está sucediendo? Donde ya se está implementando el autototalismo de los gobiernos, la imposición de cosas sin decirnos ni darnos respuesta, todo está pavimentando el camino para este gobierno global. Y la Biblia dice, arrepiéntate de tus pecados. Ven a Jesucristo, que fue muerto, crucificado y enterrado y resucitado a los 3 días. Jesús dijo, he venido para que tengan vida y para que tengan la tengan en abundancia. Vengan a mí, dijo Jesús, vengan a mí todos ustedes que están trabajados, que están cargados, que están hartos, que buscan justicia. Y no la vamos a encontrar en este mundo corrupto en el que estamos viviendo, porque las cosas van a empeorar. Para que las cosas mejoren, tienen que empeorarse. En el Medio Oriente no va a mejorar nada. En Estados Unidos van de mal en peor. Y en cualquier lado que veamos, los gobernantes confundidos con los temas de gobierno. Ya el comunismo se demostró el siglo pasado que fue un fracaso. Mikhail Gorbachev escribe en la perestroika, esto es un fracaso, la ideología del comunismo no funciona y lo están volviendo a desenterrar. ¿Por qué? ¿Por qué regresamos al socialismo? ¿Quién se imaginar que Estados Unidos iba a acabar con este gobierno, administración de Biden, en un gobierno socialista? Nadie se lo hubiera imaginado, pero lo estamos viendo con nuestros ojos. ¿Por qué? Porque el ser humano vive engañado. El pecado engaña, y solo aquel que tenga la libertad del Señor verdaderamente conocerá la verdad, y la verdad está aquí en la Biblia. Vamos a entender la situación de lo que está pasando en el mundo. Número 1, Estados Unidos, antes de que el presidente entrara últimamente como el nuevo administrador de esta nación, tenía una deuda de 35 trillones de dólares. Estados Unidos, muy bien. En el momento en que un país está tan endeudado como Estados Unidos, siendo el país que desde la Segunda Guerra Mundial ha tenido la supremacía política, económica y religiosa en el mundo entero, pues es lógico que todas las demás naciones que se levantaron en el siglo XXI, China y Rusia, tengan envidia. Desde que Caín mató a Abel en el huerto del Edén, ¿verdad? Sabemos que ha habido siempre la envidia de los que prosperan y entre las naciones nunca ha habido paz. En los casi 6,000 años de historia que tenemos, dice el Instituto para la Investigación de la Paz en Suecia y Estocolmo, que hemos tenido 25 años de paz. Repito, en 6,000 años de historia, 25 años de paz. La historia humana ha sido guerras y guerras y guerras desde el inicio de la humanidad. Y Cristo dijo que van a seguir hasta que Él regrese. Entonces, al darnos cuenta de esta expansión que existe en el mundo de las guerras y de todo lo que está sucediendo, el presidente Trump tenía en primer lugar que solucionar
el problema económico. Porque Putin, su arma secreta contra Estados Unidos era levantar otra moneda que no fuera el dólar como la moneda de reserva para comprar el petróleo. Entonces el presidente Putin le habló a Rusia, le habló a Xi Jinping, le habló a China, le habló a los árabes: vamos a hacer una moneda y compremos el petróleo que no sea el dólar, ya sea con el yuan, la moneda de China, o con la moneda de Rusia. Y esto se gestó hasta hace unos 2 o 3 meses más o menos, con el famoso BRICS. Se formó una organización que llama el BRICS, por China, con Sudáfrica, etcétera, etcétera, con el propósito de derribar el dólar. Muy bien. Si hubieran logrado, síganme con cuidado, si hubieran logrado las naciones enemigas de Estados Unidos y de la libertad y de la derecha, o sea, las naciones globalistas, las naciones de izquierda, si hubieran logrado derribar el dólar, adiós Estados Unidos. Porque en ese momento se hunde completamente. Entonces Trump, al darse cuenta, porque él no es un político, es el primer presidente que es hombre de negocios. Él no es político, es un hombre de negocios. Sacó un libro que se llama El arte de hacer tratos. O sea, es un experto en negocios. De eso nadie se lo puede quitar. ¿Qué hace Trump? ¿Dónde está el dinero? Pues en el Medio Oriente. ¿Quién tiene el dinero? Los árabes. ¿Quién tiene el dinero? Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, Qatar, Kuwait, y todos ellos son los que manejan los billones de dólares. Pero tienen un problema porque ellos no quieren a Israel. E Israel, pues, es compadre de Estados Unidos. Estados Unidos ha protegido a Israel desde la Segunda Guerra Mundial en contra de los árabes y de Irán, porque Irán no son árabes, son persas. Entonces Trump llega y dice: mira, Netanyahu, si quieres atacar a Irán y ahorita meterte en Gaza, hazlo, pero ¿sabes una cosa? Yo me lavo las manos. Vamos a hacer un trato, pero ya sabes que desde lejecitos te voy a mirar y los vamos a respaldar. Pero vamos a dar al mundo la impresión de que tú y yo estamos completamente enojados. Todo es estratégico. Y los medios de comunicación, CNN y todos los medios de televisión y de radio, ya Estados Unidos olvidó a Israel. Estados Unidos va a hacer un pacto con los árabes para que dentro de Israel haya 2 estados. Mentiras, mentiras, mentiras en tiras de TikTok y de todas las redes sociales mentirosas que hay. Entonces va con Arabia Saudita y hace un tratado con él y les dice: ¿por qué aquí en el Medio Oriente nos estamos peleando? Hay millones de dólares en petróleo. ¿No les parecería? Vean ustedes lo que hace un negociador. Les dice a los árabes, el presidente Trump: ¿no les parece que haríamos un paraíso, un centro turístico multimillonario en el Medio Oriente, más que la Riviera Maya y que la costa francesa y que Acapulco y que Veracruz? Entonces, ¿para qué nos estamos peleando? Inmediatamente se les hinchaban los ojos. Oye, tiene razón este gringo, ¿verdad? ¿Para qué vamos a invertir en Gaza, levantar una ciudad ahí en Gaza, etcétera, etcétera? ¿Para qué vamos a hacernos amigos? Vamos a firmar tratados. Y firmaron un tratado por más de 6 billones de dólares, que con ese dinero lo mandan a Estados Unidos en drones, en armamento, Estados Unidos con Arabia, y cubre la deuda que tenía Estados Unidos. Entonces, una vez que Trump logra lo que él prometió, Make America Great Again, hagamos de Estados Unidos otra vez una gran nación. Una vez que logra eso,
entonces se comienzan a acomodar todas las demás piezas y el mundo comienza a entender que no tiene un pelo de tonto el presidente Trump. Y hay paz ahorita en Ucrania y Putin no quiso entrar ahorita con Zelensky, pero hay paz ahorita entre la India y los pakistanes. Ya el Irán tiene prohibido bombardear a Israel. Los Houthis, el grupo terrorista de Yemen, ya se calmaron. En Gaza ya entraron Israel con la operación Gedeón a acabar con todos los de Hamás, con el permiso de los mismos árabes. Inaudito. Y ahora, ¿cuál es el problema? Que Gaza, esta área, esta franja de Gaza, que está junto al Mediterráneo, donde estaban los de Hamás, ¿cómo van a sacar a casi 2 millones de personas cuando los árabes, sus hermanos, no los aceptan? No los aceptan en Egipto, no los aceptan en Siria, no los aceptan en Irak. Entonces, ¿qué dijo el presidente el presidente Trump? Vamos a proponerles a los habitantes de Gaza mandarlos a Libia o permitir restaurar Gaza, hacer una ciudad impresionante con edificios, con hospitales, pero sin Hamás. Y el problema está en que los árabes no les conviene, síganme con cuidado, no les conviene que saquen a los habitantes de Gaza, porque Gaza es el territorio geográfico que son vecinos de Israel. Y mientras haya árabes terroristas queriendo exterminar al Estado de Israel, si lo sacan, Israel queda completamente aislado y va a defenderse con más seguridad de sus enemigos. Entonces, esta es la razón por la cual las naciones árabes no aceptan a los habitantes de Gaza, precisamente porque no les conviene, porque es un punto estratégico, militar, geográfico, estar junto a la nación de Israel. Ya vimos lo que pasó el 7 de octubre, ¿verdad? Que entraron más de 1,200 de Hamás de Gaza y mataron a más de 1,000 judíos civiles, quemando a los niños, a las niñas y violando a todas las mujeres. Esta situación que está sucediendo en el mundo, todo está profetizado en la Biblia. Hay muchas cosas que no están profetizadas, pero este está profetizado. Permítanme darles un ejemplo. Todos los que han leído Zacarías 5, me imagino que nadie, ¿no? Ya nada más me sé Juan 3:16, hermano. En Zacarías capítulo 5, el profeta del Antiguo Testamento, en ese capítulo hay una profecía de hace 2500 años, donde el profeta Zacarías ve un efa. Efa es el símbolo del comercio del Medio Oriente en el Antiguo Testamento. Equivalía como a 3 o 4 litros de grano, más o menos. Efa. Entonces el profeta ve volar un efa, y que ese efa lo meten dentro de una recipiente como de plomo, y una mujer se sienta sobre el efa, lo cierran en una caja de plomo, y ve el profeta a 2 mujeres que parecían como cigüeñas, que lo elevan y lo llevan volando a la tierra de Sinar. ¿Y qué es la tierra de Sinar? ¿O la tierra de los caldeos? Babilonia del Antiguo Testamento. Si ven ustedes, Babilonia es la tierra de Sinar, o la tierra de los caldeos, o la Mesopotamia del Antiguo Testamento. Una tierra entre 2 ríos, el Tigris y el Éufrates. Entonces, esta profecía nos habla que el comercio en los últimos tiempos ya no iba a estar en la bolsa de valores de Wall Street, en Nueva York, sino que el comercio se iba a transferir, iba a ser trasladado al Medio Oriente. Y cuando Trump dijo hace 4 días, hagamos el Medio Oriente comercio y no guerra,
se me pusieron así los pelos de punta, acordándome de la profecía de Zacarías y de Apocalipsis 18, donde se menciona una ciudad comercial del mundo que se convierte en el centro del comercio internacional por el anticristo. ¿Qué tan cerca estamos que venga Jesús por nosotros? Yo no sé si hoy mismo o mañana. Pero todos estos eventos conmocionan completamente al mundo que conoce la Biblia, a los cristianos que conocemos la Biblia y a los que estamos esperando a Jesús. Pero lo que está pasando en el mundo ahorita, todo es cada día algo nuevo, cada semana algo nuevo. Ahorita me sorprendió que ahora que nombraron al nuevo Papa Leo XIV, en el segundo día que él dijo que quiere ser el mediador de todas las guerras en el mundo, la India y Pakistán suspendieron y pusieron un cese al fuego. Putin le puso un cese al fuego en Ucrania. En el Medio Oriente, Irán dijo que no va a seguir bombardeando temporalmente a Israel. Los Houthis, el grupo terrorista de Yemen, la península arábica, cesaron de mandar cohetes. Cuando dijo el Papa, quiero ser el mediador, de repente hubo paz. ¿Tendrá poderes sobrenaturales este hombre? ¿Será coincidencia que al otro día que él haya dicho eso, ¡pum!, de repente, lo que hace meses no se puede haber, sucedió? ¿Qué se está moviendo en el aire espiritual para que de repente ahora toda la concentración sea en el Vaticano? Hoy en la mañana, no sé cuántos de ustedes vieron la inauguración del oficio o de el papel que este Papa está jugando. Hizo la primera misa de todo su servicio y había el vicepresidente de Estados Unidos, Vance, estaba Zelensky, estaba Felipe y con su esposa los reyes de España, estaban rabinos judíos, había pastores evangélicos, había gente de la India, había brujos, había de todas las sectas del mundo entero. Ahí se concentraron todos para presenciar la primer misa del Papa Leo XIV. Y por mucho tiempo se ha pensado que el Papa era el anticristo. Están muy equivocados. El Papa nunca será un anticristo, el Papa. Ah, no, hermano, es que es el falso profeta. Ayer consiguen la conferencia en el Congreso de Líderes en México. Mi mensaje fue el Papa y el falso profeta, para demostrar que el Papa no es ni el anticristo ni el falso profeta. Toda esta información es por no conocer la palabra de Dios. Pero ahora estamos estudiando la muerte y resurrección de Jesucristo y vamos a ver claramente que antes de que termine el mundo vienen 7 años de tribulación. Dios nos saca del mundo de una forma sobrenatural a través del famoso rapto de la iglesia, y durante estos 7 años dice la Biblia que Satanás y sus ángeles y los demonios vendrán al mundo a terminar la labor que han hecho durante siglos de poder corromper a la raza humana, de poder autodestruirnos a todos. Y dice en Apocalipsis 9 que el abismo se va a abrir para que los millones de demonios que están ahí salgan a la superficie de la tierra y atormenten a todos los seres humanos por determinado tiempo. La pregunta es la siguiente: en esta última parte de la tribulación, cuando Satanás
junto con sus ángeles caídos y demonios, sean soltados para aterrorizar a los seres humanos, hay dos preguntas importantes. Número 1, ¿es posible que Satanás se aparezca en el mundo y sus ángeles visiblemente? Esta pregunta no se la habían hecho, porque vamos a demostrar que los ángeles se pueden manifestar como seres humanos, y en la Biblia se han aparecido como seres humanos, y los ángeles caídos tienen la misma naturaleza que los ángeles que sirven a Dios. ¿Será posible que se manifiesten visiblemente y que llegue el momento, cuando venga el rapto, que crea el mundo, que vinieron los extraterrestres y que los que desaparecimos nos llevaron los ovnis, y que Satanás y sus ángeles caídos convenzan a los seres humanos que son extraterrestres y que ellos van a ofrecer otra narrativa de que la creación no es bíblica, sino que fueron semillas, voy a hablar más tarde, que sembró el universo y que ellos nos llevan a otras galaxias? ¿Será posible que esto suceda? Lo vamos a ver. Y la segunda pregunta será, ¿cuál será realmente la reacción de los seres humanos al ver los milagros que van a realizarse, los ángeles caídos y Satanás y la persona del anticristo y el falso profeta? Bueno, veamos muchas veces al comentar acerca del lanzamiento de Satanás del cielo, los comentaristas les ha sido muy difícil realmente explicar de qué manera se van a manifestar en el mundo. Y antes de ser lanzados del cielo, todas estas entidades espirituales se escondían detrás de un velo que no los vemos ahorita. No vemos a ningún ángel, ¿verdad?, caído. Los demonios tampoco los podemos ver. Todos trabajan a través de un velo atmosférico. Entonces, hay un mundo invisible que nos revela Jesucristo en la Biblia, que está poblado por demonios, ángeles caídos y su jefe Lucifer. Entonces, este velo, donde se escondían ellos, se va a quitar y se van a manifestar tal como son, pero disfrazados posiblemente de extraterrestres. Vamos a comprobar esto y veamos, por ejemplo, en donde se escondían antes los ángeles y Satanás. Job, el libro de Job, capítulo 1. Veamos 3 pasajes donde se encontraba detrás este escenario que ahorita no lo podemos ver. Job capítulo 1, versículos 6 y 7. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás: de rodear Toluca. Eso dice. No somos tan importantes para él, ¿verdad? No, de rodear la tierra entera. Entonces nos damos cuenta que la Biblia nos ofrece, y el Espíritu Santo revelándolo aquí en el libro de Job, que Satanás es un querubín, jefe, comandante en jefe de un ejército impresionante de ángeles caídos y de los demonios que son los soldados rasos, que su objetivo es continuamente estar dándole vueltas al planeta. Y continuamente él y los que lo acompañaban, sus ángeles caídos, ¿verdad?, pasan por Toluca, no sé cada cuándo, por México, por todos los países, continuamente están buscando hoyos, llegan a Toluca y los demonios que hacen trabajo sucio le dicen a Satanás: hoy ahí en Tlalnepantla
o ahí en Metepec, hay una familia que el hombre metió pornografía a su casa. ¿Cómo? Sí, metió pornografía. Váyanse contra esa familia. Cuando un hombre ve pornografía en su casa y se dice cristiano, le abre la puerta en el cielo atmosférico para que entren demonios a su casa y ataquen a sus hijos menores de edad. Y ataquen a la esposa y te ataquen a ti. Con el propósito de corromper tu alma, dicen en Proverbios capítulo 6, el que cometa adulterio corrompe su alma, heridas y vergüenza hallará. Y Jesús dijo, no necesitas acostarte con una mujer para ser culpable de adulterio. Basta con que la veas en la pornografía o te hagas imaginaciones. Ante mí, dice Dios, tú eres un adúltero, eres una adúltera, si ves hombres también desnudos. Entonces tenemos que entender que mientras estemos cubiertos nosotros bajo la santidad, cuando tengamos una vida limpieza y de pureza sexual, estamos protegidos por Dios. Métete eso en tu cabecita, tú no te vas a burlar de Dios. Dios quiere protegernos, bendecir tu trabajo, bendecir a tus hijos, bendecir tu matrimonio, pero somos nosotros, no Dios. No le eche la culpa que ella te abandonó. Nosotros somos los que lo abandonamos cuando jugamos con el pecado, creyendo que vamos a obtener un beneficio o un placer, cuando es todo lo contrario. Veamos otro ejemplo en Efesios capítulo 2. Efesios en el Nuevo Testamento, capítulo 2, versículos 1 y 2. Estos pasajes nos revelan cómo opera el diablo. Y él les dio vida a ustedes cuando estábamos muertos en vuestros pecados y delitos, en los cuales anduvimos en otro tiempo. Se supone que ya en este tiempo ya no andamos así. En otro tiempo viviendo, en otro tiempo seguíamos la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Aquí a Satanás se le llama el príncipe de la potestad del aire. En Job, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra. El territorio de operaciones de los demonios y de los ángeles y de Satanás es de la atmósfera para abajo, porque la palabra aire, apúntalo, en el griego es A de Armando, E de Enrique, R de Raúl. Veo que casi nadie apunta. Qué tristeza. Ahí en tu vida, pues no trajiste la Biblia, pues ¿cómo vas a apuntar? Bueno, la palabra aer significa atmósfera. Entonces, muy bien, él opera de la atmósfera hacia abajo. Antes, dice la Biblia, cuando no éramos cristianos, seguíamos la corriente de mi compadre. Oye, compadre, vamos a la cena emborracharnos. Voy contigo, compadre. Oye, que hay unas muchachonas por ahí que están esperando. Me voy contigo también. Oye, que esto y que el otro, te propongo un negocio que vamos a transar, el que no transa no avanza. Le entro yo también. Seguimos una corriente donde el mundo va de arriba hacia abajo. O sea, no saben que van y no se dan cuenta cuando se van a estrellar. Y si te mueres antes de que tú tengas a Cristo en tu vida, te condenas eternamente. Y era el camino que seguíamos. Y viene Cristo, que hace antes de que nos estrelláramos, viene y nos rescata, y ahora vamos en contra de la corriente del mundo. Ahora vamos hacia arriba y no hacia abajo. Tenemos la vida eterna y una promesa de una vida mejor, de bendiciones más grandes para mi matrimonio, para mi familia, para mi trabajo. Vamos para arriba. Pero hay cristianos que en lugar de ir arriba y habiendo sido sacados por Dios, se regresan otra vez a la corriente de donde Dios te sacó.
¡Qué locura! Creyendo que el mundo te da más que lo que te da Dios. ¡Qué locura! Ahora vean cómo trabaja Satanás. Los que no trajeron Biblia ya saben que no se van a ir en el rapto, ¿verdad? Este espíritu, la palabra opera, es la palabra griega energeo. Energeo. De ahí viene la palabra energía. Muy bien. Satanás maneja y manipula la energía. Hay energía en las plantas, en todo el universo, todo es energía. Hay diferentes formas de energía por todos lados. Muy bien. Nosotros como seres humanos tenemos un cerebro, y en el griego es nous, o sea, la mente. Y la energía principal del ser humano se maneja aquí en mi cabeza. Lo que yo pienso es energía. Ahora, ¿esta energía es negativa o esta energía es positiva? Toda la energía negativa que yo pueda tener afecta mi corazón, mi hígado, mis pulmones, mi estómago, mi sistema gastrointestinal, mis piernas, mi circulación, mi sangre, mi piel. Toda esa energía, sin que nos demos cuenta, se descubrió hasta 1960 del siglo pasado. Y le llamaron enfermedades psicosomáticas. Psicomente, soma cuerpo. O sea, descubrieron los médicos que la forma como tú piensas te produce o deterioro de tu salud o te produce salud. Y se comprobó con el estrés. Una persona que está bajo el estrés continuamente va a tener un pulso muy alto, va a tener pulsaciones del corazón muy elevadas, va a tener una circulación completamente desastrosa, hay personas, por ejemplo, las personas amargadas, no todas, el 80% tienen artritis. Descubrieron que la artritis era de gente amargada. Todas esas preocupaciones impiden tu salud. Y ahora están vendiendo millones de pastillas tranquilizantes. Millones. Nunca el mundo había consumido tantos anestésicos tranquilizantes, Prozac y Valium y cochinadas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vas con el doctor y te dice, yo no te puedo cambiar, te voy a dar un chocho para que cuando te pongas así medio locochón, te lo tomes y te calmes. Y hasta ahí llega la cosa. Entonces te drogan más porque opera al contrario. Son químicos que entran al tema nervioso y cuando te falte va a estar peor de lo que estabas antes. Pero es el mundo. Opera en la energía de los seres humanos. Y el propósito, por favor, abran los ojos. Son palabras fieles y verdaderas. El propósito de ellos es volverte loco. Volverte loca. Hacerte creer que con una mujer puedes ser más feliz que con la que estás casado. Hacerte creer que el alcohol te puede por un tiempo hacerte olvidar la muerte o que se fue chencha y no me avisó, etcétera, etcétera, pues me emborracho. Hacerte creer que el dinero lo es todo en la vida. Hacerte creer que puedes vivir sin Dios y te hace creer que tú eres Dios. Ese es el fracaso y la caída del ateísmo. Una persona que dice atea es una persona que está contradiciéndose filosóficamente y moralmente y espiritualmente va a acabar muy mal. Porque no somos dioses. Fuimos creados a la imagen y semejanza de un Dios y mandó a Jesucristo, su Hijo, a darnos vida y vida en abundancia. Entonces, ¿cómo es posible que tú, conociendo a Jesucristo, regreses a revolcarte otra vez en el lodo de donde Dios nos sacó? Así es como opera Satanás. Y cuando venga, imaginémonos en la tribulación lo que va a hacer. Veamos el último pasaje en Efesios capítulo 6. Versículo 12,
el mismo libro de Efesios, versículo 12, porque no tenemos lucha entre nosotros, lo puedo traducir, contra sangre y carne. En ustedes nos revela el Espíritu Santo, no es la guerra entre tú y tu suegra. El problema no lo tienes con tu esposo ni con tu esposa. No es contra los comunistas, ni contra los nazis, ni contra el Islam. La guerra no es entre ustedes. Hay potestades, principados, gobernadores. Hay un ejército perfectamente bien organizado para que tú te pelees con tu esposa, para que odies a tus padres, para que le eches la culpa al gobierno, para que le eches la culpa a los nazis o a los fascistas, etcétera, etcétera. Abran los ojos, tenemos que orar, porque a través de la oración es la única forma en la que cambiamos nuestra vida. ¿Tienes problemas en tu matrimonio? Pues, no te vayas a emborrachar, por el amor de Dios. Ni creas que otra te va a hacer más feliz. Se calcula estadísticamente que las personas que se casan por tercera vez tienen más probabilidades de casarse antes de los 5 años, volverse a divorciar. Si no pudiste con una, ¿cómo vas a poder con la otra? ¿Cómo vas a poder después de 2? ¿Cómo crees que vas a poder con 3? ¿Cómo pudo Elizabeth Taylor, la actriz más bella del siglo XX, Elizabeth Taylor, casarse 9 veces? Es que este no lo hace, este tampoco, este no me da mis palomitas en la noche, este no me hace masajito en los pies antes de acostarme, este no tiene cara de Garfio, este no se parece a Rambo. Y así a la gente recorriendo, creyendo que hay una mujer o que hay un hombre que vas a encontrar en esa persona o en esa mujer la felicidad. ¿Y cuál es el problema? Que estas mujeres y estos hombres están buscando a alguien que los haga felices, y Cristo viene y nos dice: tú haz feliz a tu esposa. Maridos, amen a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se sacrificó por ellas. Mujeres, trata de hacer feliz a tu esposo. Que él no responda, déjamelo a mí, dice Dios. Pero no huyas con otro hombre, no huyas con otra mujer, porque te va a ir de mal en peor. Es la locura del ser humano. Están organizados potestades, principados, gobernadores, huestes espirituales de maldad, que son los demonios en las regiones celestes. Ahora, muy bien, todas estas escrituras nos han revelado que Satanás recorre el mundo, como lo acabamos de comprobar, de manera invisible, ¿verdad? Príncipe de la potestad del aire, la atmósfera para acá. Y esto lo identifica operando en una dimensión espiritual en el cielo atmosférico, en el aire. Ahora, ¿qué hay en el aire? Ahorita estoy hablando y aquí está pasando la charrita del cuadrante, FM, AM, está en ondas de Wi-Fi pasando, atraviesan las paredes. Estamos en un mundo que no vemos, de ondas de energía cruzando por todos lados. Por eso prendo el radio y una onda desde Rusia viaja por el espacio, llega a mi radio, fibra óptica, como le quieras llamar, y oigo la conversación que tiene ahorita o lo que está pasando en Roma. Es un mundo completamente que estamos unidos por un mundo invisible. ¿Quién creen ustedes que usa las ondas de radio y de la televisión? ¿Quién? ¿La Madre Teresa? Satanás. Entonces, yo me meto a la televisión y veo un programa. Cuídate de ver un programa de pornografía o películas que
demasiada violencia, porque me va a afectar mi mente. Cuídate de estar checando y creyéndole a CNN todas las mentiras que dice, que de 100 son mentiras. Cuídate de lo que lees en los periódicos, las revistas que compras. Estamos en un mundo inundado de mentiras. ¿Por qué? Porque en Juan 8:44 se le llama a Satanás el padre de las mentiras. Primera de Juan 5:19 se le llama a Satanás que tiene el control del mundo entero, operando en las mentes de los seres humanos para producirles esquizofrenia, psicosis, paranoias, intentos de suicidio, que deja a tu esposa, mata a tus padres, véngate. Todas estas ideas, ¿dónde están? Aquí. ¿Quién me las puso? ¿Vinieron de la nada? No, no vinieron de la nada. Pero ahora que conocemos la Biblia, nos cuidamos de llenar la mente con la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes se levantan en la mañana, abren la Biblia? Yo casi siempre la hago en los Salmos. Es un ejemplo, lo puedes abrir en cualquier parte que Dios te guíe. Me encantan los Salmos, me identifico: esperanza mía, castillo mío, mi Dios encontraré, el que habita al abrigo del Altísimo, morado bajo la sombra del Omnipotente. Comienzo memorizando los Salmos y la vida de Cristo entra a mi vida, porque la palabra es Cristo, Él es el verbo hecho carne, y mis palabras, dijo Jesús, son espíritu y son vida. Entonces, cuando leo la Biblia, no estoy leyendo a Shakespeare, ni a Octavio Paz, ni a ningún otro escritor famoso. Eso me da conocimiento intelectual, pero al poner mi atención en la Biblia, sale sin que nos demos cuenta, en el mundo invisible sale algo que entra a mi espíritu, que nadie me puede dar más que la Biblia. Y al entrar a mi espíritu, hay una semilla, cuando recibí a Cristo, que comienza a romperse mientras más Biblia leo y la memorizo, y comienza a romperse y a crecer como una plantita, y comienzo a dar fruto. Desde que tú te convertiste, ¿cuál es tu fruto? Pregúntate. Desde que tú te convertiste, ¿a cuántas personas les has hablado de Jesús? Hermano, tengo 5 años que soy cristiano y déjame ver. A nadie. Por eso eres una persona religiosa, no eres cristiano, no te engañes. Fuimos llamados para hablar de Jesús. Para decirle a la gente: oye, compadre, fíjate que alguien cambió mi vida, se llama Jesús. No te puedo decir más, pero descubrí que Él vive, que Él resucitó de los muertos, y le pedí que entrara a mi vida y está en mi vida, y voy a comenzar a seguirlo. Ese es suficiente testimonio para que le des a tu familia y a tus amistades. Esto lo identifica, vuelvo a repetir, operando en un cielo atmosférico. Además, se nos revela que Él emplea un ejército de entidades espirituales de maldad para controlar e influir en el mundo entero. La gente cree muchas veces: choqué porque fueron circunstancias de la vida, me pasó esto por un accidente. Y sin embargo, no estamos luchando con accidentes de la vida o al azar. Todo, ¿verdad?, son enemigos invisibles cuya existencia es más real que la nuestra. ¿Por qué digo esto? Porque ellos existían antes que nosotros. El mundo espiritual fue creado por Dios antes que nosotros. Sin embargo, cuando Satanás entre a la dimensión física, ya no se va a ocultar detrás de una dimensión invisible, ni tampoco detrás de cortinas. Cuando esto ocurra, otro problema para Satanás y sus ángeles caídos será que saben que el tiempo es corto. Apocalipsis 12:12. Y sabiendo Satanás que el tiempo es corto,
se lanzó contra el mundo para poder terminar su tarea sucia que ha iniciado en la guerra eterna, cósmica, desde hace más de 6,000 años. Veamos rápidamente, para demostrar que los ángeles, bueno, para no irme más tan profundamente, Génesis 18. Génesis 18. Para que ustedes vean lo que los ángeles son capaces de hacer, tanto los buenos como los malos. En Génesis 18 está Abraham, ahí en Metepec, debajo de un árbol, tranquilo, con su esposa, como tiendas de campaña que tenían antes, y de repente en Génesis 18 se aparece Dios. Se aparece el Padre, Dios, en forma humana, con 2 ángeles. Y cuando Abraham los ve, intuitivamente o espiritualmente se da cuenta que eran seres de otro mundo. Y les dice, por favor, pasen a mi casa. Sara, hazte una birria. ¿Quién sabe qué pozole hicieron o qué hizo eso Sara? Pero Dios y sus 2 ángeles comieron comida humana. Bebieron todo menos Coca-Cola. Y vemos en el capítulo 19 del Génesis que cuando estos ángeles que visitaron el capítulo anterior a Abraham y a Sara, los manda Dios a Sodoma y a Gomorra para que entren a Sodoma y a Gomorra como seres humanos. Y entraron por la frontera de Sodoma y Gomorra, y Job era uno de los porteros que cuidaba la frontera, les dio la bienvenida y los llevó a su casa. Y los sodomitas, porque ahí desde los niños, jóvenes y adultos eran homosexuales. Cuando vieron, me imagino que han de haber sido muy bien parecidos, en forma humana los ángeles, los siguieron a casa de Job. Y le dijeron a Job, sácalos para que tengamos relaciones con ellos. Y Job dijo, no, de ninguna manera. Y Job Lot. Y estaba tan corrompido Lot que le dijo a los sodomitas, mejor llévense a mis hijas. Fíjense nada más. Estaba dispuesto a entregar a sus hijas, a vender a sus hijas, a tener relaciones con los sodomitas. Pero como eran sodomitas, le dijeron, no, ese panqué no nos gusta, los queremos a ellos. Y entonces comenzaron a romper la puerta de la casa de Job. Todo léanlo, Génesis 19. Y entonces uno de los ángeles abrió la puerta y los dejó ciegos a todos. Y le dijeron a Job, ve con tu familia y avísales, vámonos porque Dios nos envió a sacarte de esta ciudad, que va a destruirla a Dios porque ya está contaminada de tal grado que no tiene solución. Y les pido por favor que junten a todos. Llegó Job con sus primos, oye, vámonos porque va a destruir. No, se burlaron de él, porque Lot fue un cristiano carnal. A los únicos que pudo sacar Job fueron a su esposa y a sus 2 hijas. Y cuando ya los iban sacando de Sodoma, los ángeles le dijeron, Job, esposa de Job, y los hijos de Job, no volteen atrás cuando caiga fuego y azufre sobre Sodoma. Está bien, capitán, como usted diga. Y entonces, al ir saliendo de Sodoma, la esposa de Job voltea para atrás y se convierte en una estatua de sal. ¿Cómo entendemos esto? En el Evangelio de Mateo capítulo 6 dice, ustedes son la sal de la tierra. ¿Qué es la sal? La sal en la carne
evita la corrupción, ¿verdad? Mientras sale la carne, te dura mucho más tiempo. Entonces, cuando Jesús dijo que somos la sal, nosotros, nuestra presencia en tu casa, en tu mundo, en tu escuela, en tu lugar de trabajo, estamos evitando que se propague más rápidamente tanta maldad. Cuando somos valientes y damos testimonio, oye, eso no debes hacer. Oye, primo, eso que estás haciendo no es posible. Oye, Panchita, no tengas relaciones sexuales con tu novio. Ustedes no están casados, eso no le agrada a Dios. Mientras estemos dando esta influencia en el mundo, estamos deteniendo la maldad. Ya si no nos hacen caso, es problema de ellos. Pero tenemos que ser valientes. Entonces, la esposa de Job, de Lot, se convierte en estatua de sal, porque dijo Jesús en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, acuérdense cuando venga de la mujer de Lot. Acuérdense qué cosa está diciendo Jesucristo, que cuando yo venga va a haber muchos cristianos cuya sal perdieron su sabor. Ya no son ni salan a nadie en el mundo. Cuando te contaminas con el mundo y sigues la corriente del mundo, dejas de ser influencia y de darle sabor a la vida de tantas personas que están completamente congestionadas espiritualmente en su estómago espiritual de tanta maldad y de tanto pecado. Pero vemos que los ángeles pueden comer, pueden beber. Cuando Jesús resucitó, los ángeles quitaron la piedra. Cuando fueron las mujeres a la tumba de Jesús, se les apareció un ángel a las mujeres y le dijeron: a quien buscan, los ángeles pueden tomar forma humana. Y tal vez se repita esto en el tiempo de la tribulación. Y la pregunta es, en esta mañana, ¿realmente estás tú seguro? ¿Estás segura? Que si tú te murieras hoy en la noche, no sé, una embolia, un ataque cardíaco, un accidente de tránsito, lo que sea, ¿estás tú seguro, segura, 100% seguro, que no importa la hora que te mueras, te vas a ir al cielo? No me digas ni conteste nadie. ¿Estás segura que te vas al cielo? Si tú no estás seguro ni segura que te vas al cielo, ¿por qué es? Porque no tienes a Cristo. Porque cuando recibes a Cristo, nos dice: el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y vengo a darles vida eterna. Entonces, cuando yo muera, voy a morir en paz. No importa a la hora que venga por mí, voy a morir en paz, porque mi alma le pertenece a Él. Pero si tú no tienes esa seguridad, asegúrate, en este mismo día, de tener a Jesús en tu vida. Y si no estás seguro, si no estás segura,